Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos y queridas odontonautas. En estos momentos nos encontramos en la posada de Perio MX y me encuentro con el maestro Carlos Monteagudo. Quiero que nos platiques un poco más sobre el evento. Bueno, es una posada científica. La idea era que nos pudiéramos reunir y hacer una tertulia odontológica y periodontal con pues, un gran amigo mío y un gran colega, un líder de opinión de primer nivel, el doctor Francisco Salvador García Valenzuela, que vamos a compartir este escenario y sobre todo dándole a la gente, a los estudiantes y a los odontólogos que nos hicieron el favor de venir y que nos siguen, dándoles un poco más de lo que es la periodontología de México. Muy bien, queridos odontonautas, en estos momentos nos encontramos con el doctor Salvador. ¿Nos podría platicar un poco más acerca de su conferencia? Bueno, hablamos principalmente sobre la importancia de los tejidos, la importancia de tener cierta calidad y cantidad de tejidos alrededor de dientes e implantes para garantizar tanto la estética como la función. Eso fue en esencial técnicas de recubrimiento radicular alrededor de dientes e implantes. Se centró en eso la plática y los diversos recursos que tenemos, tanto de técnicas, opciones técnicas como de tejidos y materiales para lograrlo. Bienvenidos, bienvenidas todas las personas aquí presentes a esta posada científica Perio MX, a la cual en breve daremos inicio, con el tema Actualidades biológicas y clínicas de la cirugía plástica periodontal. Y vamos a tener el gran placer y honor de escuchar a dos de los más reconocidos líderes de opinión jóvenes en la rama de la periodoncia mexicana. Y para iniciar esta posada científica es un gusto presentar al doctor Francisco Salvador García Valenzuela. Les voy a leer un poco de su amplísimo currículum, de su amplia trayectoria. Él es cirujano dentista, titulado con alto rendimiento académico por la Universidad La Salle. Tiene una especialidad en periodoncia e implantología por la Universidad Quetzalcóatl. Un diplomado universitario en diagnóstico y medicina bucal por la Universidad La Salle Bajío. Un diplomado en implantología bucal. Además, cursó el seminario avanzado en implantología dental en el departamento de periodontología en la Escuela de Odontología Technion Haifa en Israel. El doctor está certificado en investigación clínica en periodoncia e implantología oral por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, esto en Lima, Perú. Además, tiene un seminario avanzado en implantología dental, un posgrado de periodontología en la Escuela de Odontología en Jerusalén, Israel. Ha sido colaborador del libro de cirugía plástica periodontal y periimplantar, basada en evidencia, que se publicó tanto en inglés como en portugués y fue editado por el doctor Leandro Chambrone en 2015. Es profesor del posgrado de periodoncia en la Universidad Quetzalcóatl en Irapuato, profesor del departamento de periodoncia en la Universidad La Salle, en La Salle Bajío, además profesor de la maestría en ortodoncia
de la Universidad La Salle Bajío y profesor del posgrado de prostodoncia e implantología de la Universidad La Salle Bajío. Bueno, pues es un honor que el doctor se encuentre el día de aquí. Les pido un fuerte aplauso para que inicie su conferencia. Bienvenido, doctor. Gracias por la introducción, que pues ni joven, ni tan reconocido periodista, pero bueno, agradezco las palabras de la doctora. No, Sandra. Bueno, de Sandra, ok. Bueno, para mí es un gusto estar acá en la CDMX. Bueno, pues lo digo así irónicamente porque antes era DF, pues yo crecí con el DF, pues. Pero es un gusto estar acá con ustedes. Agradezco a Carlos, al doctor Monteagudo la invitación de estar aquí, a Oralbe, a todos los que hicieron posible que esto se llevara a cabo. Y bueno, para mí es un gusto estar acá con ustedes. Una disculpa por todas las cuestiones técnicas, pero bueno, es el beneficio de que se pueda apreciar mejor la presentación del doctor y la mía. Y bueno, Carlos me invitó que vamos a una posada, vamos a pedir la piñata, a pedir dar posada. Bueno, vamos a hablar de algunos tópicos de cirugía plástica periodontal, actualidades biológicas y clínicas de lo que es la cirugía plástica periodontal basada en evidencia. ¿Ok? Vamos a empezar porque, bueno, la cuestión que basada en evidencia se refiere no es más que la integración de tres conceptos, tres pilares que son estos: la evidencia científica disponible, la pericia clínica y la necesidad del paciente. O sea, son cosas que van de la mano. A veces yo he escuchado algunos comentarios que se habla de eventos netamente científicos y eventos que solamente son de show y que la gente va por videos emocionales y fotos espectaculares y que están vacías. Y entonces creo que sí, que a veces yo creo que se ha usado un poco estas situaciones, pero yo creo que la odontología científica no debe estar peleada con la odontología clínica, ¿sí? La investigación, porque si bien la investigación trabaja por la práctica clínica, o sea, están de la mano. Y hablar de odontología basada en evidencia no significa que uno va a estar haciendo odontología y recitándole al paciente que fulanito en el año 2002 hizo tal o tal cosa. El paciente le va a valer un cacahuate que dijo Tarnow en el 80 y tantos, 90 y tantos. No le va a importar. A él le va a importar que tú hagas un tratamiento correcto y adecuado y que cubra sus necesidades. Pero bueno, ¿qué es la odontología basada en evidencia? La odontología basada en evidencia es hacer los procedimientos que tengan el mayor sustento, que sean reproducibles, que tú los puedas estudiar y que los puedas llevar a cabo, porque está basado en que alguien ya se quebró la cabeza haciéndolo una y otra vez y ya te dan los resultados que pueden ser más repetibles. Esto, a muy grande, grosso modo, sería la odontología basada en evidencia: hacer procedimientos que están estandarizados, que sean repetibles y que todo esto en beneficio del paciente, pero sin desestimar la parte clínica. O sea, la experiencia clínica que uno va desarrollando con el paso de los años es algo importantísimo que no tiene precio, ¿sí? Y qué mejor integrar la pericia clínica con la mejor evidencia disponible para ofrecer al paciente resultados reproducibles. Y bueno, y que no se nos olvide qué es lo que quiere el paciente, porque yo puedo decir, oye, según la literatura, el último consenso de la Academia Americana de Periodoncia, el tratamiento ideal para hacer un recubrimiento radicular sería hacer un desplazado coronal con injerto tejido conectivo. Pero ¿qué pasa? El paciente me dice, oye, yo no quiero que me tomes injerto del paladar. Le voy a sacar al artículo de Leandro, le voy a sacar a Cairo, le voy a sacar a Tosí y le voy a decir, es que mira, dice aquí el artículo, a mí me vale un cacahuate, yo no quiero que me lo saques del paladar. Entonces yo tengo que buscar alternativas, y también si busco en la literatura sé que hay alternativas igual de predecibles
como sustitutos del tejido conectivo. Entonces, por eso es que yo tengo que escuchar qué es lo que quiere el paciente. Bueno, entonces, hablamos ya al punto que es la periodoncia, la cirugía plástica periodontal, que sería una parte fundamental que compone el tratamiento periodontal. Y ya sabemos todos que el aparato periodontal está compuesto por ciertas estructuras que lo que le van a dar es soporte y van a trabajar en beneficio de nuestro diente. No sé, se ve un poquito aquí la imagen un poco con mucho brillo, pero bueno, el aparato complejo mucogingival, que sería uno de los componentes, ¿sí?, del periodonto, es sobre lo que vamos a estar hablando principalmente el día de hoy. Recordar que en la boca hay 3 tipos de mucosa: masticatoria, especializada de revestimiento. La que nosotros nos va, no que nos va a interesar más, vamos a hablar un poquito más, sería sobre la mucosa masticatoria. La mucosa masticatoria, o sinónimo encía o tejido queratinizado. Por ahí de repente se habla de encía queratinizada. Bueno, yo no conozco otra encía que no esté queratinizada. ¿Tú sí, Carlos? ¿Hay otra encía que no esté queratinizada? Pues entonces no sé por qué sigue diciendo encía queratinizada, si toda la encía está queratinizada, pero bueno, un pleonasmo. Entonces hablamos que es mucosa masticatoria, encía o tejido queratinizado serían los sinónimos de esta mucosa, que es importante. Y la mucosa masticatoria la vamos a dividir en encía insertada, marginal y tejido interdental, que sería papila, ¿okay? La mucosa de revestimiento, que bueno, sí es importante, pero no va a tener la relevancia clínica para nosotros porque está compuesta por otros tejidos como un epitelio que no está queratinizado, que no va a ofrecer las ventajas del epitelio que está recubierto en la encía, la mucosa masticatoria. El espesor biológico, que hablamos que a nivel clínico a veces lo cerramos en 3 milímetros, que es la dimensión o el posicionamiento de los tejidos blandos respecto al diente, que esta referencia, aunque es viejita, en la actualidad sigue estando vigente, aunque hay controversia entre la veracidad por el tipo de estudio o la forma en que se recabaron estos datos, pues sigue siendo un referente hasta la fecha, en el cual nos habla de estas dimensiones para el espesor biológico, pero hablamos que son promedios, ¿ok? ¿Sí? Nosotros a nivel clínico lo cerramos en 3, dándole uno al epitelio, uno a la inserción conectiva y otro al surco. ¿Sí? Hay otro estudio, por ejemplo, este estudio un poco más reciente, 2014, ¿sí?, comparado con el del 60, que nos habla, vean la distancia, ¿sí?, al final, muy parecida al estudio de Darwin, ¿ok? Entonces, esos serían algunos elementos, aparte de evaluar que un periodonto en salud va a tener ciertas características de forma, color, pero también un periodonto como las que vimos aquí, pero hay afecciones que pueden hacer que esto cambie, como por ejemplo que sería la gingivitis, que sería una inflamación de la encía sin signos o sin pérdida de inserción. Esto se va a corroborar radiográficamente y clínicamente mediante un periodontograma, algo como esto, y lo que sería la periodontitis, que es una inflamación de la encía con evidente pérdida de inserción, que también sería valorable con un estudio radiográfico, que sería idealmente la serie periapical, para poder determinar que efectivamente hay una pérdida de inserción y pérdida de tejido de soporte. Y bueno, tenemos una imagen como esta, que evidentemente aquí, aunque yo no tengo una radiografía a la mano, creo que es evidente que hay una enfermedad periodontal. ¿Por qué? Porque bueno, aquí está la unión cemento-esmalte, ¿sí? El nivel de inserción de este tejido está por debajo de donde idealmente debería estar, aunque sabemos que no es la mejor forma de dar un diagnóstico con una simple cuestión clínica. Tenemos que corroborarlo con un estudio radiográfico y una evaluación clínica más detallada. ¿Okay? Bueno, hablando de cirugía, concepto de cirugía plástica periodontal, me voy rápido porque Carlos me dio 1 hora y media y ya nos comimos un ratito, entonces por eso es que estoy dándole un poquito rápido. Aparte creo que son cosas que ya con el doctor Carlos creo que ya están súper bien, ya están bien entendidas, entonces creo que no quise entretenerme mucho en esta cuestión, pero es imposible no poner algo de trasfondo.
Bueno, lo que vamos a hablar de cirugía plástica periodontal es un concepto que anteriormente se llamaba cirugía bucogingival, se le cambió el nombre para ser un poquito más incluyente, ¿sí? En el año 93. ¿Y qué es lo que vemos en cirugía plástica periodontal? Cirugía plástica periodontal, que digo es un término más incluyente, vamos a estar viendo, aparte de carencias o alteraciones en tejido blando, también cuestiones que tengan que ver con tejido duro. Entonces vamos a ver que se va a tratar las deficiencias, carencias o de tejido queratinizado, aunque hay estudios, como ustedes lo saben, que te dice que igual, o sea, así como hay estudios que te hablan de tener mínimo 2 milímetros, también hay otros que te dicen que no es necesario, siempre y cuando no existan irritantes, o sea, es algo imposible. O sea, entonces yo me quedo con que sí necesito alrededor de dientes tener tejido queratinizado, al igual que implantes. Tratamiento de recesiones gingivales, eliminación de frenillos patológicos de aberrantes, cirugía preprotésica, alargamientos de corona clínica con fines restaurativos y también alargamientos de corona clínica con fines estéticos en casos de erupción pasiva alterada, rediseño de arquitectura gingival, eliminación estética de pigmentaciones melanóticas, aumentos de reborde y cirugía perimplantar, tejidos perimplantares. Serían algunos de los puntos que vamos a estar evaluando. Como sería imposible en esta hora y 20 que ya me queda, entonces pues vamos a darle importancia, vamos a hablar de algo que sería la recesión gingival, la importancia del tejido alrededor de los dientes y también ver su analogía con implantes, o sea, aunque se comportan de forma un poco pareciera similar, tienen diferencias significativas, pero al final de cuentas ambos van a querer que estén en las mejores condiciones para que nuestro tratamiento sea tanto funcional como estético. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de recesión gingival. La literatura que nos dice que la recesión gingival sería la migración apical del margen gingival respecto a la unión cemento-esmalte. O sea, yo veo una unión cemento-esmalte clínicamente, estoy hablando de una recesión gingival. Por ahí la controversia de que si todas las recesiones se deben de cubrir, pues en teoría a lo mejor sí, porque pues no está diseñado la superficie radicular para estar expuesta a un medio en el cual no va a tener esa protección que sería el esmalte y va a ser más susceptible a ciertas afecciones. Entonces, eso sería la recesión gingival. También vemos que hay recesiones alrededor de implantes, ¿sí? Y bueno, podríamos evaluar algo como esto. Estoy aquí viendo clínicamente la unión cemento-esmalte, es una recesión gingival. Aquí está otra imagen muy gráfica donde se está exponiendo la unión cemento-esmalte, está expuesta parte de la superficie radicular, hablamos de una recesión gingival. ¿Quién provoca las recesiones? Bueno, es una suma de factores predisponentes y factores precipitantes, ¿ok? Pero hay una cosa muy, ahorita se le ha dado mucha importancia, mucha relevancia a los biotipos. Y ya traemos en jaque el biotipo delgado. El biotipo delgado y ahorita casi lo ponemos a la par que el pan Bimbo y que el cepillo. Digo, porque saben que todo pasa, al paciente siempre le pasa algo con el pan Bimbo y el cepillo, si algo sale bien, es que no se cepilló, señora. Si algo se descompone es que se cepilló demasiado. Entonces, el biotipo delgado, pero ¿saben qué? Aquí lamentablemente el biotipo delgado sí es presunto responsable de muchas situaciones, tanto alrededor de dientes como de implantes. Porque un biotipo periodontal delgado va a ser más susceptible a ciertas alteraciones, como por ejemplo recesiones gingivales. No va a tener esa estabilidad que tiene un biotipo intermedio o un biotipo grueso, por lo cual va a ser un factor de riesgo para alteraciones a nivel gingival. Entonces el biotipo periodontal delgado sería uno de los principales factores predisponentes para que se lleve a cabo una recesión gingival. Inserción muscular y frenillo. Yo aquí lo pongo debajo del biotipo. ¿Por qué? Yo tengo un biotipo periodontal delgado. El delgado no significa solamente en grosor, sino también en anchura. Entonces, al tener menos tejido queratinizado, va a favorecer a que las inserciones musculares o los frenillos se posicionen más arriba, dando como resultado una zona, si hay poco tejido queratinizado, una zona de tensión y que esto pueda favorecer a una recesión. Las dehiscencias van de la mano con biotipo delgado.
Biotipos delgados, por lo regular vamos a encontrar dehiscencias óseas. Acuérdense que es la pérdida de la continuidad de la tabla, en este caso vestibular. Y malposición dental y forma de arco también podrían ser causas de una recesión, ¿sí? que den pie a una recesión. Factores precipitantes, ¿cuáles serían? Bueno, aquí nosotros en periodoncia a veces hay controversia. ¿Controversia por qué? Porque nos habla la literatura que hay factores oclusales y cepillo dental traumático. Bueno, la controversia hay a veces según por las academias. O sea, nosotros a veces nos regimos o las publicaciones mayormente se van amparando en la Academia Americana y la Academia Europea. Y, por ejemplo, la Academia Europea desestima que el factor oclusal pueda ser causa de una recesión. A diferencia de ellos, le echan mucho la culpa al cepillo dental traumático, cosa contraria con muchas publicaciones de la Academia Americana que dicen lo contrario, ¿sí? Bueno, yo creo, en mi muy humilde opinión, que igual a ellos les importa un comino, pero que yo a mis pacientes siempre les puede importar. Yo siento que los dos pueden ser causas, pero siempre y cuando existan factores predisponentes y ellos actúen como una causa precipitante. O sea, ¿ustedes creen que un paciente con biotipo delgado, con dehiscencia, si le estás dando con el cepillo ahí, no creen que lo puede lastimar y puede ocasionar? Si se llega a lastimar ese tejido, ¿quién va a formar más tejido blando? Nadie, porque no hay hueso abajo. Y si tú le haces un hoyo a una parte donde no hay quien vuelva a formar tejido blando, se te va a formar ahí una recesión gingival. Ahora, factor oclusal. El factor oclusal, a lo mejor directamente no, pero principalmente algunos pacientes que tengan algún tipo de parafunción oclusal, llámese un bruxismo, ¿dónde es la zona más susceptible o que se van a ver dentalmente afectados? ¿Dónde se va a afectar? Pues a nivel cervical, porque es la zona donde el esmalte está más delgado. Se van a formar ahí, se van a hacer afracciones, que serían estas cortes como hachazos en arbolitos, como en las caricaturas. Y entonces, ¿qué va a pasar ahí? El tejido blando está insertado ahí, y al haber una lesión de ese tipo, va a ser el tejido gingival medio. Entonces, vean cómo indirectamente sí puede ser causa de una recesión. Enfermedad periodontal, evidentemente. Fuerza ortodóntica, bueno, la ortodoncia no es mala, pero si no se identifican factores de riesgo previos como biotipos delgados, con recesión o sin recesión, y aparte que va a haber algunos movimientos ortodónticos como tipo de expansión, ¿sí? Pueden generar recesiones gingivales. Pero ojo, no es que haya sido la ortodoncia totalmente la culpable, fue un mal diagnóstico antes periodontal, antes del tratamiento ortodóntico. Placa entobacteriana. Los biotipos periodontales delgados van a reaccionar ante una placa autoinirritante, una recesión. Biotipos gruesos van a reaccionar con una bolsa, un crecimiento gingival. Entonces, iatrogenias de aparatos protésicos. ¿Cuál es el mayor ejemplo de un aparato protésico iatrogénico? El Valplast, el flexible, ¿sí? Que algunas ocasiones se ofrece como una alternativa más estética a lo que sería la prótesis parcial removible. Lo malo del flexible es que, bueno, su origen fue un aparato provisional, una forma temporal de compensar o de la falta de dientes. Lamentablemente se ha arraigado y se llega a ofertar como un tratamiento definitivo, cuando el Valplast, el flexible, tiene apoyos mucosos, no dentales como lo sería una prótesis parcial removible. Entonces, lamentablemente, eso sería una gran iatrogenia que el paciente la paga y nosotros lo ofrecemos. Bueno, clasificación de las recesiones. Hay varias clasificaciones, ¿sí? Aunque hay clasificaciones más recientes, sigue vigente la de Miller, del 85. Aunque ya se ha pensado, de hecho hay por ahí, a lo lejos se ve la opción de un consenso entre ambas academias para sacar una nueva clasificación de recesión. Ahorita está alguna gente, esta de Cairo del 2011, la agrada, pero está en espera de que haya un consenso para sacar una nueva clasificación, porque sienten algunos estudiosos del tema que esta clasificación ya nos quedó corta, la del 85. ¿Okay? Pero bueno, ¿cuál es esta clasificación? ¿Sí? La de Miller nos habla que él clasifica, ojo, esto lo que les digo son
son cuestiones que gente se ha visto que tal vez sea necesario, pero que en la actualidad nos seguimos basando o nos sigue rigiendo la clasificación del 85 de Milgram, que habla de 4 tipos de recesión. Estas dos comparten algo de similitud, que cuál es, no hay una pérdida de tejido interdental. ¿Por qué es importante saber esto? Porque es importante diagnosticar una recesión, porque en base a esta clasificación o al diagnosticarla, yo voy a ofrecer el plan de tratamiento. ¿Sí? Un punto muy importante es que yo tenga una estabilidad de tejido óseo interdental, porque a su vez va a haber una calidad y una estabilidad de tejido blando interdental, que va a servir de referencia para que yo haga un recubrimiento y que mi tejido yo lo vuelva. Hagan de cuenta que está descobijadito el diente. Yo lo tengo que cobijar, pero tiene que haber tejido a los lados para que esto se llegue a cabo, ¿ok? Entonces la diferencia entre la 1 y la 2 es la siguiente. La 1, hay una recesión, bueno, todas hay recesión, o sea, el margen migró hacia abajo. En la 1, la encía, hay encía, pero está abajo. Es bueno, ¿por qué? Porque yo sé que el porcentaje de éxito es alto, es algo que es predecible. La 2, también, al igual que la 1, hay una estabilidad de tejido interdental. Lo malo es que aquí la recesión es tan larga que pudiera haber no suficiente cantidad de encía abajo para yo pensar en desplazarla y volver a cubrir mi diente. ¿Sí? Entonces esto, ¿por esto va a bajar el porcentaje de éxito? No, pero sí tal vez va a ser que yo utilice alguna alternativa al desplazado coronal, o que el paciente le va a tener que sugerir o le va a tener que decir que va a ocupar 2 procedimientos. O sea, uno inicial para formar tejido queratinizado y otro para desplazarlo. Tal vez esa pueda ser una decisión. Entonces es importante clasificarlo. La 3 es cuando el tejido interdental hay o el diente también a veces cuando están girados hay una pérdida de tejido, o se ha migrado el hueso apical hacia donde debería estar y da como resultado que el tejido gingival también migre. Entonces, esta es una recesión clase 3, que según sus probabilidades de éxito sería un recubrimiento parcial, porque biológicamente a veces no se podría mayor, y la clase 4 es cuando el tejido óseo inclusive está debajo de lo que sería el nivel gingival. Entonces, por lo tanto, el porcentaje o el pronóstico de éxito de recubrimiento radicular es muy limitado. Pero ojo, estoy hablando de pronóstico de recubrimiento, no de pronóstico periodontal. No quiere decir que este diente vaya para afuera. Hablo de pronóstico en cuanto a recubrimiento, a la cantidad de recubrimiento, ¿vale? ¿Cuáles son las secuelas? ¿Cuáles son las secuelas de las recesiones? Pues bueno, una estética indeseable. Para algunos pacientes esto le puede ser algo incómodo. Sensibilidad dental, por lo que hablábamos, que el tejido radicular no está preparado para estar expuesto al ambiente oral. Abrasión superficial y caries radicular serían algunas de las secuelas por las cuales está justificado el atender las recesiones gingivales. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo? ¿Qué técnicas? ¿Qué procedimientos? ¿Qué alternativas tengo para yo lograr un recubrimiento radicular? Bueno, para no andar por las ramas y por no andar ahí probando, a lo mejor cuando uno está a nivel de pregrado o posgrado, tal vez uno tenga la posibilidad de practicar, pero cuando ya estamos en la consulta, lo que queremos son resultados o opciones de tratamiento más reales. Yo no puedo estar al paciente echando volados a ver qué funciona. Tengo que ofrecerle tratamientos que tengan la mayor porcentaje de éxito, porque sabemos que a pesar de esto pueden haber cosas que no están en nuestras manos. Y bueno, para esto tenemos este consenso, el último consenso de la Academia Americana de Periodoncia, desarrollado por Leandro Chambrone, en el cual él nos da un árbol de toma de decisiones para ofrecer las opciones que hay de tratamiento, porque acuérdense que cuando hay una recesión no solamente lo que se busca es que haya un recubrimiento radicular, o sea, en teoría pareciera que ese sería el único y el gran fin, pero no, porque de nada sirve que yo cobije. ¿Se acuerdan del ejemplo que les dije que mi diente está encuadradito? De nada sirve, tiene frío, de nada sirve que yo lo cobije con una sábana. Tengo que cobijarlo con una cobija. Es un ejemplo muy tonto, pero así es la cuestión. O sea, si yo le hago un recubrimiento con mucosa de revestimiento, no sirve para nada.
porque es un tejido que no va a ser estable a largo plazo. Para haber un recubrimiento radicular, idealmente tiene que haber tejido queratinizado. Entonces yo tengo que buscar de dónde sacar el tejido queratinizado. Y yo no voy a andar embarazando mucosas de revestimiento. Vamos a embarazar encías, que es una cosa muy diferente. Yo puedo cambiar biotipos periodontales. Biotipos delgados puedo ser gruesos siempre y cuando haya tejido queratinizado. No hay tejido queratinizado, yo tengo que darle tejido queratinizado, porque si no va a ser un tratamiento no muy estable a largo plazo. Entonces, es por eso que este árbol de toma de decisiones puede ser muy interesante para nuestra ayuda en nuestra práctica clínica, para hacer procedimientos, ¿se acuerdan? Repetibles, estandarizados y que tengan alto porcentaje de ser exitosos. Entonces hablamos que para hacer recubrimiento yo tengo opciones de colgajos e injertos. ¿Cuál es la diferencia entre un colgajo y un injerto? El colgajo es un tejido que está desplazado, en el cual yo lo estoy moviendo, pero está pediculado. El injerto no, el injerto puede ser de origen autólogo o de origen homólogo, pero también puede ser inerte, pues, o sea, un implante es un injerto, ¿ok? Entonces puede haber, el injertar significa llevar de un lado a otro, pero no está pediculado, no hay una base. Entonces, esa es la principal diferencia entre colgajo e injerto. Y en cuanto a colgajos, dentro de las opciones que hay para hacer recubrimiento radicular, yo tengo, ¿se acuerdan lo que les comentaba? Lo que les dije al principio no era mentira. Hay sistemáticas, tanto de italianos como Scairo, como de Leandro, ¿sí? Que están en los journals, tanto de Clinical Periodontology de la Academia Europea de Periodoncia, como el Journal Periodontology de la Academia Americana de Periodoncia, que hay sistemáticas, revisiones con alto nivel de evidencia que nos dicen que el tratamiento ideal, el gold standard para el recubrimiento radicular, sería un desplazado coronal con injerto tejido conectivo. Entonces, vean cómo está la cabeza el desplazado coronal. Pero el desplazado coronal tiene muchas variantes. Un semilunar sería un desplazado coronal. Un sobre liberando el periósteo sería un desplazado coronal. ¿Okay? Hay el típico, el de hacer las liberatrices, ¿sí? Pero la idea es desplazar el tejido de abajo hacia arriba, sería un desplazado coronal. Y tengo también la opción de colgajos laterales. O sea, si no tengo, ¿se acuerdan? Una recesión clase 2 que no tengo encía abajo, pero ¿qué pasa? Tengo encía a los lados. Ah, bueno, me la puedo prestar. Como estás quedando peloncitos, me presto pelo de aquí para acá, hagan de cuenta lo mismo. Entonces, un desplazado lateral sería una opción de llevar tejido de donde hay a donde no hay. Un semilunar, que les dije que es una variable coronal, y un doble papila, que sería una variable de un colgajo desplazado lateral. Sí puede haber para recubrimiento para recesiones únicas o múltiples. Y vean, estos son algunos ejemplos de lo que sería un colgajo desplazado coronal. Vean, aquí se ve la línea mucogingival, cómo se desplazó hacia abajo para lograr el recubrimiento. Un ejemplo de un colgajo doble papila, un ejemplo de un colgajo en sobre. Un semilunar, un lateral, ¿sí? Son algunas de las imágenes para ejemplificar lo que serían estas distintas técnicas en recubrimiento radicular. ¿Qué opciones tengo en injertos? Porque, ojo, yo puedo hacer un recubrimiento radicular con injertos, con colgajos o con injerto con colgajo, ¿sí? Dependiendo la necesidad de tejido o de cada caso, ¿ok? Si yo nada más tengo encía, pero hay una recesión, nada más quiero recubrir, tal vez, si es un biotipo grueso, tal vez solamente nada más hago un desplazado coronal y se acaba el problema, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo no tengo tejido queratinizado? Pues aparte de recubrir, tengo que dar tejido queratinizado. Es una situación. Entonces, para complementar a los colgajos, están los injertos. Y los injertos, que les digo, pueden ser parte de un colgajo, o sea, con un colgajo, o también hay el tratamiento único que es el uso de un injerto. Por ejemplo, un injerto de gingiva libre, ¿sí? En ocasión, el injerto de gingiva libre, ¿sí? A lo mucho tiene que desplazar un colgajo para hacer una superficie receptora, pero el injerto de gingiva libre sería una opción terapéutica. Entonces tengo en los injertos el injerto de gingiva libre, que vamos a ver unos ejemplos de cuál sería, el injerto tejido conectivo, el injerto mixto, ¿sí? Sé que aquí está más que claro, pero nada más recapitular que el tejido de encía
está compuesta de dos elementos, un epitelio y un tejido conectivo. Y otras alternativas, como lo sería el injerto de matriz dérmica celular, o sea, piel de muertito, ¿sí? Pellejito, y matriz de colágena porcina, sea el Mucograph. También en la actualidad hay por ahí un injerto de matriz pero porcina, ¿sí? Hay matriz dérmica porcina, chicharrón, ¿vale? Entonces también hay otra nueva alternativa que también hay, ¿sale? Bueno, lamentablemente aquí está muy mal esta cuestión de la pantalla, ya no estábamos para andar. Es un injerto gingival libre. Esto sería un ejemplo de un injerto de tejido conectivo. Esto sería un ejemplo de un injerto mixto, tejido conectivo, tejido queratinizado. Y esto sería un ejemplo de una matriz térmica. Nada más que una está deshidratada y la otra ya está hidratada. ¿Ok? Bueno, con eso de antesala, vamos a evaluar algunos casos clínicos para la decisión que tomamos en base a las necesidades de tejido, y de ahí surgió pues la opción terapéutica. Entonces, hablamos del gingival libre, ya lo mencioné, ¿sí? El gingival libre en sus orígenes se empezó a usar para técnicas de recubrimiento radicular, esos fueron sus orígenes. Se ha ido modificando porque ahorita en la actualidad a lo mejor no sería mi primera elección hacer un recubrimiento radicular, pero sé que es la mejor opción para lograr la mayor cantidad de tejido queratinizado alrededor de un diente o un implante. Oye, que hay estudios que si le pones endogain, o sea, sí, mucho endogain, pero vas a ganar un poquito, tantos milímetros, ¿sí? Quieres ganar así un bonche de tejido queratinizado, pon un injerto gingival libre. Esa es la realidad, ¿ok? Oye, que si le dejo la expuesta el Mucograph, vuelvo a lo mismo, sí puede haber, pero poner Mucograph, hacer un desplazado apical, para mi gusto es lo mismo, solo que te ahorras 8,000 pesos, que es lo que puede llevar el Mucograph. Entonces, el tejido queratinizado, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para evitar daño en los tejidos blandos en presencia de dehiscencias óseas alveolares durante la erupción y para mejorar el control de placa y comodidad del paciente alrededor de dientes e implantes. El dar tejido queratinizado alrededor de dientes e implantes es una necesidad, ¿no? Ya no pasa una alternativa, es realmente una necesidad para garantizar la estabilidad y la estética alrededor de implantes y de dientes. Entonces tengo este ejemplo. Esta paciente me lo refiere un ortodoncista. Vean esto. ¿Qué tengo? Evidentemente tengo la recesión, pero ¿saben qué es lo último que me importa? ¿Por qué? ¿Por qué es lo último que me importa? Porque me importa más que no tengo encía. ¿Cómo sé que no tengo encía? Porque aquí están los capilares. Vean, aquí va. Aquí va la línea mucogingival. Es una zona y la poca encía que tiene está demasiado delgada, pero tiene muy poquita. Si yo me preocupo más por la recesión, ¿qué va a pasar? Voy a un desplazado coronal, voy a estar cubriendo con mucosa de revestimiento, que es un tejido que no va a ser estable a largo plazo. ¿Y se acuerdan del otro factor que les comentaba, los frenillos? Pues vean, aquí está el metiche, porque tengo poco tejido queratinizado, la inserción está alta del frenillo, entonces tengo recesión, tengo falta de tejido queratinizado y tengo un frenillo. ¿Qué hacemos? Si somos muy cuadrados, dirías, pues hay que hacerle 3 cirugías, doctor. Hay que hacerle una frenectomía, hay que darle encía y después hay que hacer un recubrimiento radicular. Bueno, quiero ver que tu paciente te aguante, deja que te pague, que te aguante 3 cirugías. Al menos los míos allá en Guanajuato son muy sacatones, no sé aquí en el DF, pero allá en Guanajuato no me van a andar aguantando 3 cirugías, ¿ok? Entonces yo tengo que optimizar. Ojo, sí voy a hacer 3 cirugías como esté justificado, pero para esto yo no lo encuentro justificado hacerle 3 cirugías, porque yo sé que todo ronda en una situación falta de tejido queratinizado. Yo sé que con una opción puedo solucionar esas tres adversidades, ¿ok? ¿Y qué es lo que hago? Un injerto gingival libre. Tomo un injerto gingival libre, ¿sí? Preparo el lecho receptor, fijo mi injerto, y este es el postoperatorio después de unas semanas. Vean dónde está el frenillo. ¿Qué onda? No hice frenectomía, es una cirugía, solamente fue esto lo que yo hice.
¿Y qué es lo que obtengo después de unas semanas, de unos meses? Vean lo que tengo. ¿Qué conseguí? Conseguí las 3 cosas que yo quería. Desplacé el frenillo, di tejido queratinizado e hice un recubrimiento radicular. ¿Ok? 3 cosas en un solo procedimiento. Identificando cuál era la necesidad principal, que era la falta de tejido queratinizado. ¿Sí? O sea, no hay que casarlo. Yo siempre les digo una cosa. El caso escoge la técnica y el material, no al revés. No porque yo estoy casado. Hay una técnica que se llama pinhole, no sé si la han escuchado. Una técnica del Dr. Chow, ahí en Estados Unidos. Es una técnica en la cual son desplazados coronarios, pero haciendo como la laparoscopía, haciendo 2 accesitos o por ahí 3, no sé. Y es desplazar todo, pero de arriba hacia abajo. O sea, me refiero entrando por mucosa de revestimiento. Y bueno, el curso te cuesta $5,000. Y los instrumentales te cuesta otros $5,000. Son $10,000. Bueno, en Estados Unidos mejor no es mucho, pero aquí en México es demasiado. ¿Cuánto tengo que cobrarle a cada paciente para sacar esto? ¿Saben qué va a pasar? Que a todos mis pacientes voy a querer hacer la técnica pues, para sacar el gasto, ¿no? O sea, entonces, vean cómo les digo, no se puede a todos los pacientes tratar con la misma técnica. No se puede. Ni porque es la técnica de moda, ni porque es la técnica que estoy probando, ni porque es la técnica que vi en la televisión o vi en Facebook. No. No vale, ¿sí? Y digo, no hablé de los niveles de evidencia, pero pasa una cuestión, ¿sí? No hay que dejarnos llevar. Ojo, yo soy una persona que también de repente publico y hablo, en mi caso, en Facebook y tipo de cuestiones. Las cosas que ustedes vean, duden de todo, o sea, duden de todo, porque las personas que estamos o que publican o que estamos ahí, vendría siendo, si quieren hablar el sin de una opinión de un experto. Que bueno, ¿sí? Que un experto, según los niveles de evidencia, vale para 2 cosas, para eso y para nada. ¿Sale? O sea, si quieren tener ustedes resultados más óptimos, básense en realmente información que sea creíble. Yo siempre les digo, yo soy profesor, ¿sí? De pregrado y posgrado, y les digo a mis alumnos, duden de todos y duden de mí. No me crean todo lo que yo digo, ¿sí? Ustedes deben formarse su propia mentalidad y duden de todo, ¿ok? Entonces, pero vean, o sea, sí tienen que dudar de todo, pero yo no estoy echándoles mentiras, les estoy hablando con fundamentos, les estoy diciendo, ¿sí? Cómo se pueden lograr resultados evaluando las necesidades de cada caso. Y que siempre, acuérdense, no porque compraste, tengo en mi consultorio 20 membranas de ciertas características, voy a querer utilizarlas para todos los pacientes. No porque gasté $10,000 en la técnica que les menciono, voy a utilizarla para todos los pacientes. Cada caso va a escoger la técnica, ¿ok? Y los biomateriales. Entonces vean el resultado, ¿sí? Tengo un recubrimiento radicular completo, tengo tejido queratinizado y desplacé el frenillo, ¿sí? Con un solo procedimiento. Entonces, pasa alrededor de implantes. Bueno, esta literatura ya no está nueva, 2012. Hay más recientes, todavía está el 2012. Decía que no había mucha evidencia para decir que si no había tejido queratinizado, iba a fracasar un implante. No es que ahorita el 2006 ya la haya contundente, pero sí ya las sistemáticas o los estudios son más incisivos y más sugerentes en cuanto a la necesidad de tejido queratinizado alrededor de implantes, porque ya hay estudios en los cuales te hablan de cómo va relacionado el biotipo gingival con la cuestión ósea, y que el tejido óseo alrededor de implantes en un biotipo delgado va a ser más inestable y va a haber mayor probabilidad de que haya una remodelación, ¿sí? Entonces debemos preocuparnos porque exista tejido queratinizado alrededor de nuestros implantes, ¿sale? Por salud y por función y por estética. Entonces, esta sistemática de Wenstrom del 2012 nos decía que optimizar, si tengo poco tejido queratinizado, cuídalo. O sea, yo estoy súper en contra de los tissue punch, por ejemplo. Yo no uso tissue punch. O sea, el tissue punch para recubrir un implante, para descubrirlo, es hacer un hoyo y con un instrumentito, bueno, lo haría si tengo por ahí metros de tejido queratinizado. Pero si tengo poco tejido queratinizado, ¿para qué quitas un tejido que lo vamos a poder utilizar más adelante? Entonces hay que optimizar.
¿sí? Y vean, por ejemplo, este caso. Tengo esta paciente que se le colocaron 2 implantes, uno aquí y otro acá. Al momento de colocarlos, aparte que es un biotipo periodontal delgado, se desplaza el tejido para hacer recubrimiento y la línea mucogingival, o sea, la poca encía, se va y se posiciona hasta acá arriba, dejando esta zona con pura mucosa de revestimiento. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos? La importancia de que exista tejido queratinizado alrededor de implantes y de dientes por función y por estética. Entonces, yo necesito, ¿sí?, hacer, aparte vean la depresión, a este paciente, ¿qué le falta? Le falta volumen y le falta tejido queratinizado. ¿Sí? Yo voy a evaluar qué es mi necesidad mayor. ¿Por qué? Porque yo, bueno, pues a lo mejor, como les digo, optimizar. ¿Para qué hacerle 2 procedimientos al paciente? Si yo puedo, tal vez con un solo procedimiento, ganar volumen y ganar tejido queratinizado. Entonces fue lo que decidí hacer. Yo aquí en este caso evalué que le hacía falta encía y que al darle encía, o sea, tejido queratinizado, yo podría subsanar esa depresión que había y también ganar volumen. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Un injerto gingival libre. Preparé mi zona receptora, puse un injerto gingival libre y vean el resultado que tengo, la línea mucogingival, desplazado la mucosa de revestimiento. Se le colocaron sus aditamentos transmucosos, ¿sí? ¿Para qué? Para después tomar una impresión para mandar a hacer unos provisionales y gestionando unos pónticos ovoideos, ¿sí? Y ese resultado que obtengo. ¿Okay? Entonces, ¿qué conseguí? Tener tejido queratinizado 360 grados, ¿sí?, con mi implante. Gané volumen y gané encía. ¿Ok? Con un solo procedimiento, uno solo. Recuerden, si puedo optimizar, mucho mejor. O sea, no es necesario estarle operando y operando al paciente. ¿Okay? Mi esposa, que no la pongo, luego me regaña. Una foto que tomamos. Pero bueno, ahora, hablamos de las recesiones. Hablamos de las recesiones, de la importancia de que si se deberían de cubrir todas. Dijimos que idealmente, porque no es un tejido el radicular que está preparado para estar expuesto en el medio oral, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene ese recubrimiento que es el esmalte. Pero ahora, hay que tomar decisiones. Si bien hay que hacer recubrimiento, podemos decidir en qué momento hacerlo. O sea, por ejemplo, pacientes de ortodoncia. Pacientes de ortodoncia que tengan recesiones previas, ¿se tienen que atender todas antes de la ortodoncia? No. Se deben atender, pero ojo, podemos escoger el momento. ¿A mí qué me preocupa más? ¿Una recesión o un biotipo delgado? Me preocupa más un biotipo delgado. Si tengo una recesión, por ejemplo, clase 1, que hay tejido queratinizado, un biotipo grueso, yo sé que es un procedimiento que lo puedo realizar acabando el tratamiento, porque inclusive hay movimientos ortodónticos que puedan favorecer a que tal vez haya un recubrimiento radicular, si no bien total, pero yo sé que con la ortodoncia puede haber alteración de los márgenes gingivales, que esto mi paciente le va a hacer la necesidad de hacerle una segunda cirugía. Y acuérdense que yo quiero que mi paciente no sufra, o sea, porque yo sé que ya mucho está haciendo con ir con nosotros. Entonces, yo voy a escoger en qué momento atender esto, ¿sí? Entonces, basado en la evidencia, yo sé que yo, más que preocuparme por recesiones, me voy a preocupar por biotipos delgados, con o sin recesión, porque sé que es un factor predisponente para que se hagan recesiones, con un factor precipitante que sería movimientos ortodónticos. Entonces, tengo este caso. Este caso que me llega esta chica, curiosamente no me la manda ningún ortodoncista. Una paciente que alguien le sugirió que fuera con nosotros porque ella pensaba que tenía una enfermedad periodontal, o así al menos se trató de explicar. Le preocupaba que ella fuera a perder sus dientes. Entonces llega con nosotros y vean lo que yo tengo. Evidentemente es una paciente que no tenía, bueno, ya les dije, no confíen en lo evidente. Hice mi estudio radiográfico, mi cuestión periodontal y determiné que no tenía una enfermedad periodontal tal cual. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenía ella? Tenía otras cuestiones, malposición, maloclusión, tenía unas cuestiones de unas atracciones, pero ¿qué tenía?
tenía un biotipo periodontal delgado. Ojo, en la literatura no, hay muchas clasificaciones de biotipos. Hay algunas que son más fáciles, que son visuales, otras un poquito más complejas, en las cuales hay que usar tomografías o algún tipo de sondas para evaluar qué tanto se trasluce, bla, bla, bla. Pero nosotros utilizamos una muy práctica, que sería la de Paulson y Linde, que el cual te habla de 2 biotipos, pero también hay otras que te hablan de un tercer biotipo, un biotipo prácticamente intermedio. Entonces llega esta paciente y esto es lo que yo veo, ¿sí? Ya les dije que esta paciente yo le sugiero que más que conmigo ocupe un ortodoncista. También es una cosa importante porque hay que plantear muy bien con el paciente, porque no se va a sentar y de entrada una paciente que va con el periodoncista decirle que va a salir de la consulta con bracket. Digo, yo no pongo bracket, pero tengo que planteárselo, de que existe la posibilidad de que su opción sea usar ortodoncia. Entonces, cuando le evaluamos, veo que arriba hay recesiones, pero ¿qué tipo de recesiones son? Son recesiones periodontal 1, recesión gingival, clase 1, en el cual tengo un aparente biotipo intermedio grueso, ¿sí? Que decido no hacer nada antes del tratamiento ortodóntico. No lo voy a hacer nada. Voy a dejar que ella haga el tratamiento ortodóntico, porque yo sé que posiblemente va a haber alguna modificación a favor o en contra de eso, y que mejor me voy a esperar al final para hacer el recubrimiento total y no hacerle 2 procedimientos. Vean las recesiones, vean el biotipo. Biotipo, les digo, aparentemente intermedio grueso. ¿Sí? ¿Sí? Y son recesiones clase 1. Tengo tejido queratinizado abajo. La recesión no llega a la línea mucogingival. Pero vean en la parte de abajo. Abajo, ¿me preocupan las recesiones? No, me preocupa que tengo una encía, un biotipo súper delgado. Cuando yo veo capilares, significa 2 cosas. 1, hay mucosa de revestimiento, pues un biotipo delgado. Simplemente porque acuérdense que el epitelio de la encía no está vascularizado. Entonces, si se llega a traslucir, significa que es un biotipo muy delgado, o significa que estoy en mucosa de revestimiento, porque el epitelio en mucosa de revestimiento no está queratinizado. Entonces, pero vean este indicador, vean cómo esto prietito, ¿sí? Las encías, estos depósitos de melanina están en el estrato basal del epitelio. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que ella paciente tiene un biotipo periodontal delgado, que yo tengo que cubrirlo antes de su tratamiento ortodóntico. Entonces, esto fue mi plan de tratamiento. Le dije, no te voy a atender arriba, solamente te voy a atender abajo y te voy a mandar a ortodoncia, ¿sí? Y vean lo que les comento. Vean los capilares que hay, que es indicativo de un periodonto delgado. Vean estas zonas blanquecinas, zonas isquémicas, que es que abajo no hay hueso, ¿sí? Por la protuberancia de la raíz, hay una dehiscencia ósea, ¿sí? Y ahí no hay tabla vestibular, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que le sugiero a la paciente? Le sugiero hacer una cirugía para engrosar el biotipo. En primer lugar, acuérdense, mi preocupación en primera es engrosarlo. Y segunda, pero fíjense, lo pongo como segunda cuestión, el hacer el recubrimiento radicular. ¿Ok? Entonces, ese es mi plan de tratamiento. Y por eso utilizo una técnica que, aunque está diseñada para un sector anterior, zonas con alta demanda estética, ¿sí? Escrita por el año 2000 por los italianos de Santi y Zucchelli, haciendo incisiones interdentales oblicuas para mejorar una cuestión estética. Fíjense por una cuestión. A veces nos hablan de que en la parte de abajo no importa, porque no se ve, que lo que importa es arriba. Pues a mí me llegan muchas cosas de la parte de abajo. Y a la parte de arriba sí nos llegan, pero creo que es más común la parte de abajo. Si yo desestimara la parte de abajo y solamente me preocuparía la parte de arriba, vaya, hagan de cuenta que yo estoy entrenando con la parte de abajo. Yo trato las partes inferiores, la mandíbula, las zonas inferiores, como si fueran las partes superiores. Las trato igual, con los mismos cuidados, ¿sí? Hablando estéticamente. ¿Por qué? Porque cuando me llegue una parte de arriba, yo voy a tener mano, yo voy a estar preparado para resolver una cuestión con alta demanda estética. Y no
que abajo no me importó, lo hice con las patas, y cuando me llega la parte que sí me requiere estética, ya no sé cómo afrontarlo. Entonces voy a atenderla yo en lo personal de la misma manera, la misma importancia. Entonces hago esto, hago mis incisiones oblicuas interdentales para mejorar el resultado estético. Vean las dehiscencias que tenía, ¿sí? Lo que les comentaba. Según la literatura no es necesario el yo hacer aquí una regeneración tisular guiada para ganar hueso. Sí está contemplada, pero no hay, no salió bien calificada. O sea, se ha visto que el suplir engrosando el biotipo, injertando más bien, compensándolo con tejido blando, es más predecible que el injertar hueso o el colocar una membrana para favorecer a que se forme hueso, ¿ok? No nos espanten. Dices, oye, pero le vamos a dejar esto ahí. Si nos tomamos aquí todas unas tomografías, la gran mayoría tendríamos esto y ni cuenta nos damos. La única ventaja es tipos gruesos, ¿ok? Así que no se espanten. En este caso decidí acondicionar. Es algo controversial. Realmente en la actualidad no se ha visto que hay diferencia significativa entre si funciona mejor grabar o no. Hay posicionamientos a favor y en contra. Entonces, ¿por qué lo hice? Pues nomás me ocurrió. No les voy a echar mentiras, que mira, que vi, la tenía y lo quise hacer. Nada más. Porque la literatura no te habla de que sea relevante el hacerlo o el no hacerlo. Y ojo, yo puse Endogain, ¿sí? Que también se ha visto que tiene buenos resultados para la cuestión de la queratinización y bla, bla, bla. Yo aquí lo que estoy hablando es solamente destoxificar. Esa fue mi justificación al usar el refrigerio. Siempre lo uso, no. ¿Por qué lo usé? Porque tenía. Se acabó. ¿Vale? Ahí está. Vean los filetes que tomo. Son filetes de tilapia, no, tejido conectivo, ¿sí? Pero vean, son magros. Son filetes que tienen muy poca submucosa. Porque la submucosa, la parte glandular y la parte de adiposa, da volumen de entrada, o sea, se ve padre porque da volumen, pero es un tejido que se va a reabsorber más rápido. En cambio, el tejido que está más cercano, de lámina propia, más cercano al epitelio, es un tejido que es más estable a largo plazo. ¿Ok? Entonces, por eso es que yo tengo mis injertos de estas características, porque fueron tomados para optimizar la calidad y la cantidad de mis injertos para esta zona. Porque la paciente me dijo que ya no tenía para una matriz dérmica celular. Yo hubiera preferido tomársela, ¿sí? Pero la paciente, por cuestiones, un pedazo de 40 por 20 milímetros te cuesta alrededor de 10,000 pesos. Más por los honorarios. Entonces esto eleva los costos. Es una cuestión, imagino que aquí en el público hay periodoncistas, pero ¿no les parece una contrariedad? Cobramos más barato por esto que cuando ponemos matriz dérmica, cuando esto es la doble de friega, porque estás haciendo dos cirugías. Pero bueno, eso ya es una cuestión de cada quien, lo que callamos los periodoncistas, ¿vale? Pero bueno, cada quien cobra lo que quiere, pero al final son 2 cirugías, son 2 sitios, y ya tomé estos injertos, los fijé en la parte de abajo. Acuérdense qué quiero hacer, quiero hacer quiero engrosar el biotipo. Quiero engrosarlo, esa es mi meta. Y en segundo lugar, voy a hacer un recubrimiento radicular. ¿Por qué lo pongo en segundo lugar? Porque no me importa si no logro el 100%, porque la paciente va a ortodoncia y yo no sé si pueda alterarse, pero ojo, sí lo voy a procurar. Voy a procurar también el recubrimiento total, ¿vale? Están fijados, si notan, del epitelio de las papilas, porque ahí se va a fijar mi injerto. Le pongo una sutura reabsorbible. Y después hago un desplazado coronal con sutura no reabsorbible, que según la literatura sería la sutura ideal para hacer cirugía plástica periodontal. Las suturas no reabsorbibles de origen sintético, nylon, teflón, prolene, serían las suturas que debemos escoger para cirugía plástica periodontal, ¿sí? Y calibres bajos, o sea, me refiero delgados, o sea, desde 6 ceros, idealmente, ¿sí? De 6 sería el grosor máximo que debas usar para obtener resultados estéticos para cirugía plástica periodontal. Sería el más grueso, 6 ceros, ¿sí? Periodontology 2000, Dr. Lang, por ahí una revisión, lo pueden checar, y que sería la sutura, el mínimo, ¿sí? La más gruesa, idealmente. Yo les voy a compensar, sí, uso 6 ceros, pero a veces por ahí uso 5. Yo no tengo microscopio, tengo magnificación, tengo lupas, ¿sí? Pero
es 5 y 6 ceros es lo que yo utilizo, porque no es una cuestión mía, no me he logrado adaptar un poco a las lupas, pero se sugiere que en teoría 6, 7 ceros se deben manipular con lupas, ¿okay? Y ven el resultado, el postoperatorio, vamos a retirar las suturas, vean cómo se engrosó el biotipo, ¿sí? Y vean lo que obtengo. ¿Sí? ¿Cómo estaba antes? Y vean cómo está ahora. Chonchito, ¿no? ¿Cómo estaba antes y cómo está las 8 semanas? Quiero que vean las 8 semanas lo que hablamos. Vean cómo había aquí unas zonas que parecieran, bueno, acá no, acá se cubrió totalmente, pero pareciera que nos faltaron. Bueno, eso es las 8 semanas. Ahora vean en las 2 semanas. ¿Sí? Yo no hice nada, no le volví a hacer otro procedimiento, ¿sí? Solamente se estabilizó el tejido, un biotipo más grueso, y vamos a hablar más adelante, en el caso pasado, de lo que era el injerto gingival libre, un fenómeno que se llama creeping attachment, que es el posicionamiento más coronal del tejido gingival, ¿sí? Pero vean en este caso cómo esto que nos llegó a faltar, 4 semanas después se estabilizó. Y este es el resultado que tenemos. Entonces ahora sí, el paciente va a ser sometido a ortodoncia y las recesiones de arriba las voy a dejar para cuando acabe el tratamiento. A menos que una petición del paciente que me diga que quiere que se las trate antes, pues adelante. Pero yo, pensando en su economía y sé que es viable, no tiene sensibilidad, podemos atenderlas más adelante. Ahora en implantes también hay recesiones. ¿Sí? ¿Cuáles serían algunas alternativas, tanto quirúrgicas como restaurativas, para tratar de disminuir o evitar que haya recesiones en los implantes? El posicionamiento tridimensional, o sea, el colocar el implante correctamente en sus 3 dimensiones, o sea, mesiodistalmente bien, apico coronalmente bien y vestíbulo palatino bien, te da como resultado una mejor tanto estética como función. Si tú lo colocas mal, vas a obtener resultados, a lo mejor el implante va a pegar. ¿Saben? Son los implantes que mejor pegan. Los que están más mal puestos, los más chuecos, son los que no los usan, son los que dicen, ¿cómo pegó esto? Pues no pegan. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo coloco un implante no idealmente tan mesiodistalmente bien colocado? ¿Qué va a pasar? Se va a perder papila, porque voy a estar dándole en la torre al hueso que está al lado. ¿Qué pasa si yo pongo mi implante muy abajo o muy arriba? Si lo coloco muy abajo, muy superficial, pues no se va a favorecer que haya un buen perfil de emergencia, y esto va a llevar como resultado una cuestión antiestética, se van a traducir, la conexión, y se va a ver una zona ahí media no ideal. ¿Qué pasa si yo pongo mi implante más hacia vestibular? Va a haber una recesión, ¿sí? Porque voy a estar haciendo que el tejido se desplace hacia abajo. Entonces, el yo colocar mi implante más hacia paladar, ¿sí? Más hacia lingual, puedo favorecer a que no haya recesiones gingivales. El cambio de plataforma. La plataforma, ¿sí?, del implante más estrecha que la base del implante también ha ayudado a que el tejido se estabilice mejor en esa posición. El rellenar con injerto, ese gap. Yo sé que también hay literatura que te habla que gap, distancias entre el implante a la pared del alvéolo menores a 2 milímetros, no es necesario, que porque el coágulo y la fregada. Bueno, yo no soy quien escribió eso, yo sí relleno, porque yo no tengo, a mí, aunque está la literatura, ¿sí?, al final la literatura me está dando mis directrices, pero creo que aquí no estoy haciendo algo en contra, yo estoy hablando por seguridad y yo relleno mis gaps. Aunque hay personas que no les gusta rellenar. Es más, hay gente que ni siquiera rellena los de menos de 2. Hay gente que no rellena en los de más de 3. Bueno, yo, cada quien creo que es respetable, y yo relleno gaps. Entonces, el rellenar, también, ¿con qué se rellenan los gaps? Idealmente debemos escoger un material que sea de lenta o inclusive no reabsorbible, como lo que puede ser un semi-injerto. Se ha demostrado que el hueso autólogo no te da esa estabilidad. Entonces, el hacer un relleno con un material de lenta o no reabsorbible, como sería un semi-injerto, te da una estabilidad para que el tejido se posicione y no se pierda. Abordajes más conservadores. Sabemos que la
si tú levantas un colgajo, el simple hecho de levantar el colgajo y prender el periósteo va a favorecer a que exista una mayor remodelación ósea, que ya de por sí puede estar dada cuando tú retiras un hueso, un diente, porque sabemos que el hueso alveolar propiamente dicho está por el diente. Se te va el diente, se va tu hueso alveolar, ¿ok? Entonces, si yo sé que ya de por sí existe un riesgo mayor, el hacer abordajes demasiado invasivos van a favorecer a que exista mayor remodelación ósea y que esto genere recesiones gingivales. Injertar, compensar con tejido conectivo, o sea, no que esto va a evitar que se fracture el hueso, no, pero sí puedo estar compensando, engrosando, embarazando a esos biotipos, dándoles más volumen, puedo compensar. Y recuerden que cuando tengo anchuras de menos de 3 milímetros, se te va a estar traduciendo la parte del aditamento protésico. Entonces es importante esa situación. Provisionalizar inmediatamente cuando el caso si lo requiera, sería una buena opción para evitar recesiones, para que se estabilice el tejido gingival al momento de hacer tu extracción. Entonces, a colación de esto les muestro este caso. Vean este paciente es un brasileño, se llama Jair. Él llega con nosotros, referido por otra doctora, allá donde yo tengo mi consulta. Entonces me dice la doctora que quiere que este paciente que se le cheque. Este es un provisional que le puso la doctora. Él traía una corona, creo que se le fracturó. Y pues bueno, él llega así con ella, la doctora le pone un provisional y nos lo refiere porque ella siente que está un poco fuera de su área el tratar de arreglar esta situación. Entonces así es como me llega. Quiero que chequen la situación. Es un diente que tiene, vean dónde está el margen. Sí, porque ahorita vamos a hablar de la tomografía. Es un implante que está mal colocado en las 3 dimensiones que yo le comentaba. ¿En cuál? En la vestíbulo palatino. Si está más colocado hacia paladar. Por lo tanto, hace que el tejido gingival se haya desplazado. A su vez, no se alcanza a hacer un poco un cambio de coloración, ¿sí? Porque el en sí está más delgada en esa zona. Entonces se traduce la parte del aditamento protésico. Entonces tengo una pérdida de volumen, tengo un cambio de color y tengo una recesión gingival, 3 situaciones en una. Bueno, y aparte otras alteraciones acá que también vamos a tratar de solventar. Vean la tomografía, vean la posición. Idealmente estamos hablando que nuestros implantes, si están las condiciones en la cuestión de la forma del maxilar, nuestro implante debería estar conectándose, debería estar saliendo en el cíngulo, por así decirlo, en la parte palatina de lo que sería nuestro aditamento protésico, ¿sí? Entonces, este implante, su eje de inserción estaba en vestibular. Pero para evitar esta cuestión, el doctor que lo hizo le hizo una prótesis. Ya sabemos que idealmente son atornilladas, pero como el eje de inserción estaba acá y que no quedara con un hoyo, le hizo cementada. Puso un aditamento protésico con un puff alto y de ahí puso imagino que una restauración metal porcelana, y ahí cementó, ¿sale? Entonces es así como nos llega. Vean la tomografía. Este caso está en una línea entre retirarlo o dejarlo, ¿sí? Anteriormente los criterios para extraer un implante eran más radicales, se decía solamente cuando se mueve. Ahorita en la actualidad, si no cumplen con función, con estética, pueden ser argumentos suficientes para retirar un implante, porque ya no es como antes. Ya antes se pensaba que retirar un implante era una cosa de carnicero, o sea, que ibas a hacer un boquete, un cráter, y que era, yo creo que salía más caldo, dicen más caro el caldo que las albóndigas, porque va a ser peor. Y no, en la actualidad hay tratamientos mucho menos invasivos para retirar un implante, ¿sí? Que el paciente se le consideró, pero saben que este caso estaba en la línea, en el límite entre dejarlo y extraerlo, y evidentemente el paciente, pues, si está en la línea, pues se decide quedar en el lado de dejarlo, inclusive yo. ¿Sí? Que aunque sé que hay técnicas muy preciosas para retirar implantes, prefiero dejar el implante siempre y cuando esté en las condiciones para hacerlo. Y determinamos que este implante cumplía las condiciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a retirar el provisional. Vean este aditamentito. Yo no sé si aparte de la corona era de otro material
o este aditamento se le puso sobre el aditamento protésico. O sea, lo que voy es que no sé si arriba de esto estaba montada la porcelana, o arriba de como muñón, estaba montado otro material que aparte pudiera tener otra vez metal. No sé, porque así me llega. Entonces yo retiro esto, y acá abajo estaba el aditamento protésico. Quiero que vean, ¿sí?, el grosor de esto. Por eso es que se translucía la parte, vean, por eso se translucía el metal, porque había muy poco grosor. ¿Ok? Vean, quito esta capuchón metálico, porque no sabría cómo decirlo, y aquí está el aditamento protésico, pero ven cómo su eje está en inserción, está totalmente vestibular. Por eso es que el doctor que lo realizó le puso esto para hacerlo cementado y no atornillado por esta cuestión. Retiramos, vean dónde está posicionado, y se ha llevado el lateral. Quiero que vean el margen gingival del lateral donde está igual, mayor que el canino y a la par que el central. Entonces también es una cuestión que tomamos en cuenta. Entonces, ¿qué fue lo que sí hicimos? Retiramos esto. Previamente hice recubrimiento radicular de estas zonas, ¿sí?, con unos en túnel desplazado hacia coronal, y tomé un filete de injerto de tejido conectivo para fijarlo en esta posición. ¿Para qué? Aparte, para dar volumen, desplazar coronalmente. Y con estas suturas es lo que yo lo logro. Se le cambia el aditamento protésico, pero quiero que vean, esta corona está atornillada. Por eso es que se ve esta ventanita, porque esto es resina. ¿Ok? Y hago el desplazado coronal. 3 semanas postoperatorio. Y ven el margen donde está posicionado. Así estaba antes, así está ahora. También logramos el recubrimiento, desplazar un poquito en el lateral. 6 semanas postoperatorio. Y vean lo que tenemos, ¿sí? Engrosamos. Vean ahora la distancia que hay en esta zona, mucho más de lo que teníamos anteriormente, para evitar compensar el cambio de color, la pérdida de volumen, y aparte con el desplazado coronal, recubrir que ya mi corona no estuviera tan larga. ¿Okay? A las 10 semanas le hicimos un retoque. Es un caso que todavía está en proceso. Vaya, está en proceso, solamente le falta la parte protésica. Es una cuestión que yo no la estoy manejando. La manejo con un doctor que se llama Julio Mendoza, que algunos casos lo trabajamos juntos, y él está encargado de esta parte de la cuestión de la cerámica. Entonces, vean lo que tenemos a las 10 semanas. Así es como está ahorita el paciente. Ya estamos en momento para hacer la colocación de las porcelanas, corona en este lado. Y porque esta corona se compensó, el doctor le había puesto unos aumentos de resina para compensar la posición del implante. Entonces, por eso es que se decide cambiar eso y preparar para carilla esta zona. Este es un provisional, evidentemente, y vean el otro, la estabilidad que tengo a las 10 semanas. ¿Okay? El margen gingival, ¿sí? Y ahora será el cambio, la colocación definitiva de unas porcelanas, pero ven la interfase de la parte gingival con la parte protésica. Si se fijan, se le hizo aquí un ajuste al contorno crítico de la corona, del margen de la corona, para alargarlo un poquito y que estuviera a la par del otro. No es que tuvo una recidiva, lo hicimos a propósito. Se le agregó resina en esta zona. Si pueden ver, se modificó el contorno crítico para hacer que el margen gingival migrara a la altura del otro diente. Se hizo a propósito, no es como una recidiva. Aquí está el agregado de resina. Y vean lo que tengo, ¿sí? Antes y ahora. Evidentemente se ve mi esposa. ¿Perdón? Ahí está. Decía que esa no es mi esposa, pero no le tomo fotos a mi esposa. Digo, no, es una colega, pues, no pasa nada. Ok, de injertos mixtos. De injertos mixtos hay muchas opciones. Hay la opción de dejarlo alrededor de dientes, una parte expuesta. Yo en lo personal no soy tan fanático de dejar una parte epitelial expuesta, cuando yo sé que si dejo
totalmente el tejido conectivo expuesto cercano, adyacente al tejido gingival, va a haber una migración de células epiteliales y van a ser ese tejido conectivo queratinizado. Pero bueno, un ejemplo del uso de injertos mixtos sería para esto, la técnica de Landsberg, que sería para hacer algún tipo de preservación, ¿sí? Vean este caso, la idea es injertar un tejido que tenga epitelio conectivo para lograr un cierre primario sin desplazar este tejido. Pero vean, esto confirma lo que yo les estoy comentando. Vean esto que brille, ¿qué es? Este es epitelio. Y esto, ¿saben qué es? Tejido conectivo. Vean con el paso de las semanas, vean esto. ¿Qué se formó aquí? Tejido queratinizado. Pero injerté conectivo, pero cicatriza alrededor, las células epiteliales migran al tejido conectivo y ese tejido se va a queratinizar. Entonces, por lo que les digo, esto sustenta lo que yo les comento de que yo prefiero a veces no dejar esa parte expuesta en algunos casos. Vean, después de tiempo, este caso es de esta paciente que el rehabilitador pensaba salvar estos dientes, a la mera hora decide no salvarlos, pero vean cómo está totalmente queratinizado. Ahí se hizo preservación, se injertó material, ¿sí? Y se colocó el tejido y vean, no se desplazó. La paciente va para una sobredentadura, ¿sí? Pero quiero que vean la estabilidad de mi tejido, porque ya sabemos que si yo no hago preservación, ojo, la preservación no va a evitar que haya una remodelación ósea al 100%, pero sí está totalmente justificada porque sí reduce significativamente la remodelación. Es una realidad el hacer una preservación. Y bueno, alrededor se le pusieron los implantes porque se le hizo una sobredentadura, ¿sí? Esto es un injerto en bloque, tomado un poquito de la técnica del doctor Martín da Rosa de reconstrucción enterodelar inmediata, que es el injerto en bloque de tuberosidad de maxilar superior. Se va ahí para compensar la dehiscencia. Y vean, tejido conectivo con epitelio, se colocó en la zona de los implantes, en la otra zona solamente se colocó un Colaplur, y vean el resultado. Vean cómo, por eso les pongo este ejemplo, cómo logré óptimos resultados aquí, y vean en la zona donde no coloqué nada, solamente coloqué una esponja de colágeno, pero no tapé el alveolo. Vean la pérdida de volumen que tengo comparado donde se colocó el implante, donde se hizo preservación, o sea, se compensó el gap, y donde puse una tapita para que formara tejido arriba. ¿Ok? Vean cómo estaba antes y cómo está ahora. La paciente va a recibir una prótesis híbrida, una estructura de circonio en esa zona. ¿Sí? Y vean el antes y vean el después. Ok, tejido, hablamos de epitelio, injerto gingival libre, tejido conectivo, matriz dérmica celular. La otra variante, ¿qué es la matriz dérmica celular? Ya les dije piel de muertito, ¿vale? Lo que queremos aquí es una estructura que nos dé como un andamiaje, por así decirlo, para que ahí se estabilice las células, ¿sí? Y que ahí se forme un volumen para que sea el zinc o que sea algo que vaya a sustituir al tejido conectivo. Hay amplia literatura que avala el uso de esta técnica, que ha resultados tanto que no hay diferencias ni clínicas ni estadísticas significativas que te digan que es más malo usar matriz dérmica que conectivo. O sea, hay literatura que te avala el usar esto como un sustituto a tejido conectivo. ¿Cuándo sería mi criterio de usar esto? Cuando sean recesiones múltiples, pacientes que les falte arriba y abajo y que ni pelándoles el paladar me va a alcanzar para poder compensar y hacer el recubrimiento o engrosar ese biotipo. Entonces, es una realidad. Aquí en México tenemos, al menos que yo conozca, cuatro tipos de matriz dérmica. 2 vienen ya prehidratadas, 2 vienen deshidratadas. Sea una o la otra, o en el caso más bien de las no hidratadas, tenemos que hidratarlas previamente, media hora. Dan de cuenta que es una cáscara de naranja, si seca. Entonces tenemos que hidratarlas para poderla manipular en solución fisiológica. Las que vienen hidratadas, evidentemente, ya no se van a hidratar.
Orientación de la matriz, ahí por ahí había algunas cuestiones de, es que tiene un derecho y un revés. Hay por ahí publicaciones que te dicen que no es significativo, lo puedes poner el lado que tú quieras, te va a dar buenos resultados. Cubierta o expuesta, aunque los protocolos de matriz dérmica también nos hablan que puede ser similar a un injerto extensiva libre, o sea, un injerto only que va arriba. Idealmente, mucha gente prefiere usarlos subepitelial como sustituto de tejido conectivo, pero bueno, lo pueden usar de ambas formas. Y a colación de eso tengo este caso, un paciente que tiene lesiones múltiples, me lo refiere su rehabilitador, es un paciente que es cirujano plástico y pues él, no estoy diciendo que todos los hombres seamos así, pero pues bueno, las mujeres son mucho más valientes. Si ustedes aguantan un parto, nosotros no. Ni la circuncisión aguantamos. Entonces, este paciente me dijo que lo quería bajo sedación, o tenía quirófano. Me dijo, yo quiero que me hagas bajo sedación, y no es el único. Tengo al menos unos 4 casos de recesión y recubrimientos totales que el paciente, hombre, pide que sea bajo sedación. Bueno, entonces, aquí tengo esta situación. Vean, son múltiples. Ni pelando el paladar me alcanza para hacer todo, para recubrir todo esto. Entonces, usamos matriz dérmica celular en este caso, ¿sí? Pero aquí también tengo otra variante, tengo otra situación. Tengo lesiones cervicales no cariosas, tengo unas lesiones que pueden estar invadiendo parte de superficie radicular y parte coronal, ¿vale? Entonces, aquí, anteriormente, tomábamos a veces no había un consenso, digo, que no es un artículo nuevo, 2011, pero a veces, ¿qué te decían? Bueno, al menos a mí me decían, no, pues ponle ionómero, ponle resina, para compensar esto. Pero ¿qué es necesario? ¿Para qué compensar una pérdida de tejido en superficie radicular? No tiene caso. Para eso voy a compensarla ¿con qué? Sí tengo que compensarla, porque esa concavidad yo no puedo nada más hacer un desplazado coronal y ya, porque ahí se forma un coágulo, pero no es un tejido estable, no es un material estable, y se va a volver a migrar el tejido hacia abajo. Entonces tengo que compensar ¿con qué? En este caso, ¿sí? Según este artículo muy bueno del grupo de Zucchelli, nos habla de un árbol de toma de decisiones para, según qué parte está invadiendo o qué parte está afectada, ya sea compensar con un injerto de tejido blando, ya sea con un material de restauración o ambos. En este caso, el que va a tomar la decisión va a ser no yo, va a ser el rehabilitador, porque el rehabilitador puede reconstruir la unión de cemento esmalte en 3 momentos: antes, durante y después de la cirugía, pero solamente lo que va él a hacer es recuperar la parte coronal. La parte radicular, esa me la debe dejar a mí, y ya decidirá el rehabilitador. Por ejemplo, este caso no se hizo antes. ¿Por qué? Porque el paciente creo que le va a hacer una rehabilitación integral. Entonces, si se reconstruye con resina, la línea de terminación acabaría en resina, y los rehabilitadores como que eso les pone un poquito nerviosos. Entonces no quieren hacer esto. Entonces, por eso este caso no se reconstruyó el cemento esmalte antes, pero se puede, ¿vale? Entonces vean la depresión que había. Aparte de la recesión, usamos la misma técnica que yo les dije hace rato para zonas con una demanda estética considerable, técnica de Santi y Zucchelli del año 2000, y hacemos el protocolo tomando un diente pivote, es decir, por lo regular el diente con mayor recesión, haciendo incisiones oblicuas hacia ambos lados, ¿sí? Vean, hay bisel interno, porque la técnica te habla de levantar un colgado espesor parcial, total, parcial. Entonces es lo que hacemos, ¿sí? Vean. Tomamos como referencia, vean, el diente con mayor recesión que era del canino de cada lado. Vean cómo mi incisión aquí va de lo que era el unión de cemento esmalte del diente vecino a la recesión y viceversa. Y se fue ampliando. Vayan cerrando. Que ya le corras y que ya acabes, ya hablaste mucho. Ahora está bien, ya güey. Es que los watts nos dejas el visto. ¿Cómo? Es que los watts nos dejas el visto. Entonces, bueno, desplazamos a un lado, desplazamos el otro, dejamos aquí la parte de la papila interdental, de los centrales, quitamos el epitelio, la matriz dérmica es la misma, nada más que está hidratada y deshidratada. ¿Qué marca? Coca-Cola, Pepsi, o sea, Aloderm, puros dermis,
por ahí un estudio de la gente de Baylor que ellos compararon y que no había diferencias significativas. Hay otras marcas, pero bueno, este estudio nos habla de estas dos. Se coloca el injerto como el conectivo, se sutura como el conectivo y se desplaza el colgajo como en el caso del conectivo. ¿Okay? En la parte de abajo nos alcanzó, le pusimos tejido conectivo, se desplazó y aquí están 3 semanas y este es el postoperatorio de las 8 semanas. ¿Okay? Pues vean cómo hay unas zonas que no se cubrieron. Son zonas que ya no nos corresponden a nosotros. El rehabilitador, ya sea protésicamente, con alguna corona, con alguna resina o material, él reparará o reconstruirá las líneas de cemento esmalte. La parte coronal ya le toca al rehabilitador. Acuérdense que la adhesión siempre va a ser mejor en el esmalte que en superficie radicular. ¿Ok? Entonces tengo el antes y tengo el después. Y que es algo muy, muy viable. Este es el grupo. Sé que aquí el doctor, que está fuerte el doctor porque tiene su grupo de Perio MX, pero no, fíjate que alguna vez lo hablamos Carlos y yo, no son grupos antagónicos, no hay una rivalidad, ni mucho menos. Yo creo que esto no nos hace bien a nadie y creo que su parte y mi parte tampoco lo hay, pero bueno, son grupos. Este es un grupo que hemos creado hace tiempo. Ya ahorita la cuenta va por ahí, no le llegamos a ustedes que tienen como 20,000 gentes, acá tenemos por un poquito más de 3,000, pero es un grupo que también comparte la filosofía de compartir ideas, compartir conocimientos, el retroalimentarse de información de gente que venga de otros lados, y esa es la idea. Y pues es todo, acabé apenas. Ahorita no dudas, hasta el final, mejor.